Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Buenos días, radioyentes, amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan. Damos gracias a Dios por un día más que nos da. Y este es el programa Familias de Pacto. Una vez más estamos nosotros, Israel Mendoza, y me acompaña Anita de Mendoza. Qué bendición, hermanos, y qué privilegio que el Señor nos da el poder estar aquí nuevamente compartiendo este tema muy interesante para todas las familias, especialmente los matrimonios. Y le damos gracias a Dios porque siempre nos permite compartir de la bendición del Señor y también aprender de su palabra, todos juntos. Esperamos que no se despeguen de esta sintonía radial y queremos platicarles acerca de la búsqueda de la dirección de Dios. Es un tema muy interesante porque todos queremos la dirección del Señor y a veces hay situaciones en las cuales nos encontramos donde no tenemos rumbo o queremos respuestas y es difícil a veces tomar ciertas decisiones. Pero lo vamos a ver a la luz de la palabra de hoy. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este programa y comenzamos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque tú, Señor, siempre hablas de nuestros corazones y nos guías. En tus manos ponemos este momento, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que llegue, Señor, con tu palabra a los lugares, Padre, donde no podemos llegar. Los que sintonizan este programa, Señor, pedimos que los bendigas. Te damos gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre. Amén. Bueno, pues el tema es buscando la dirección de Dios. Y las escrituras pueden darnos la dirección de Dios. Muchas veces escuchamos versículos, pero el contexto de esos versículos pues tienen que ver con la dirección de Dios. Hay un salmos muy conocido, un versículo que está en el Salmo 119-105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando muchos analizan este texto, incluso hay prédicas y hay temas que se dan, en lo que enfocan es la guianza de Dios en nuestro caminar. Pero ¿qué es una lámpara? Todos sabemos de que una lámpara alumbra de noche, pero una lámpara, si se usa mal, entonces no sirve. ¿Cómo así? La lámpara alumbra el camino, pero si es de noche y no sabemos qué camino tomar, entonces nos podemos perder. Por ejemplo, en una ocasión yo me acuerdo cuando era joven, muy joven, adolescente creo yo, y subí un volcán y lo subimos de noche. Y estando ahí nos perdimos, aún nosotros llevando lámparas, y tuvimos que regresar como una hora de donde nos habíamos desviado del camino. Había un camino por donde debíamos seguir y nosotros, por tomar un atajo, nos desviamos. Entonces tuvimos que regresar y retomar el mismo camino que habíamos retomado desde un inicio. Eso quiere decir que una lámpara nos alumbra, pero también esa lámpara nos debe guiar por el camino. Entonces, cuando nosotros leemos este Salmo 119-105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces nos está diciendo cuál es nuestra lámpara. Tu palabra, la palabra del Señor, es la que nos va a alumbrar. Y lumbrera a mi camino, se refiere a su palabra. O sea que la palabra del Señor es nuestra guía.
guía nuestro camino, nos alumbra nuestro camino para que no nos perdamos. Y es un instrumento, como una lámpara, para nuestro diario vivir. Sí, por eso también dice otro versículo, ¿verdad? Que nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido para que no se vea su luz, sino que el objetivo de la luz que tiene una lámpara es alumbrar, ¿verdad? En medio de una oscuridad es alumbrarnos y guiarnos por el camino. Y a veces las respuestas las tenemos a la mano, pero hay cosas que no nos deberían de costar decidir. Por ejemplo, ir a la iglesia. Porque el ir a la iglesia, la palabra dice que no dejemos de congregarnos, como otros tienen por costumbre. Quiere decir de que debemos de congregarnos en la iglesia, porque eso nos edifica. Pero yo he escuchado gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no necesito ir, porque Dios ya me salvó. Y con eso creen que ya cumplieron. Pero Dios dice en su palabra que no nos dejemos de congregar. Entonces es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta también, que la palabra es clara y hay ciertas directrices que nos da, que nosotros debemos cumplirlas. Y no estar diciendo al Señor, Señor, ¿será que es tu voluntad que vaya a la iglesia? Sí, hay cosas pues que la Biblia específicamente nos habla, ¿verdad? Y no, al momento de tomar una decisión con nuestra pareja y con la familia, pues no es difícil, se podría decir, o no titubea uno o no duda uno de que esa sea la voluntad del Señor, pero muchas veces se presentan situaciones en que la Biblia tal vez no lo dice específicamente en alguna decisión que tengamos que tomar o en algún problema que estemos atravesando como matrimonio. Entonces, pero aquí la palabra es clara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies. Hay decisiones que... es tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Porque realmente uno debe de poner todo en oración delante del Señor y Él es el que nos va a ir guiando, ¿verdad? La palabra del Señor dice también que el Señor es consejero, es admirable, es príncipe de paz. Entonces uno tiene que buscar definitivamente la guianza por medio de su Espíritu Santo para tomar decisiones. Uno en la vida toma muchísimas decisiones y si usted no se imagina, pero por ejemplo desde que uno se despierta empieza uno a tomar decisiones. ¿Será que me levanto, no me levanto? ¿Será que me quedo 5 minutos más en la cama? Y si me quedo 5 minutos más, me voy a atrasar para ir al trabajo? O sea, todo en la vida es de tomar decisiones, desde qué vamos a comer el día de hoy, qué vamos a hacer el día de hoy. Siempre nosotros en constante estamos tomando decisiones y hay decisiones que sí son más relevantes unas que otras, ¿verdad? Por ejemplo, que tengamos que hacer alguna compra y tengamos que ver si es necesario o no, o hay muchas cosas, ¿verdad?, que suceden dentro de la familia y que a veces no sabemos qué hacer porque a veces no está claramente, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer, pero definitivamente nosotros no estamos solos, el Espíritu del Señor está con nosotros y no nos podemos justificar y decir, ay, es que no sé, no sabía qué hacer, ¿verdad?, sino que definitivamente el Señor ha dejado medios, ha dejado su palabra, ¿verdad?, para que nosotros caminemos con firmeza en su camino. Y también hay decisiones que nosotros debemos de tomar y hacerlas, ejecutarlas, porque están en la palabra y son claras. Por ejemplo, cuando habla del diezmo, cuando habla de disciplinar a los hijos, corregirlos, cuando la palabra habla de llevar una vida piadosa, una vida consagrada a Él. Todo eso la Biblia no lo dice. Entonces nosotros en ciertas cosas no debemos de cuestionar y decir, Señor, ¿será que debo diezmar? Por ejemplo, si es algo que el Señor ha dejado para bendecirnos. Y también pues el diezmo ayuda también en la obra del Señor. Ahí hay ciertas cuentas y ciertos compromisos que no se pagan solo de la nada. O sea, por ejemplo, la radio, por ejemplo, ¿verdad? Esta radio que se está sintonizando tiene sus gastos y se paga mensual, ¿verdad? Alquiler, la luz, teléfono, todas las iglesias, todas las congregaciones
los diezmos sirven muchas veces para sufragar esos gastos. Y ciertos salarios, ¿verdad? De algunas personas administrativas que laboran a tiempo completo o parcial en la obra del Señor. Entonces, muchas cosas, bueno, ahorita solo me enfoqué en los diezmos, pero ¿por qué no decir en los hijos? Cuando la palabra dice que corrige con vara a tu hijo y te dará descanso. Muchos dicen, bueno, una vara físicamente va a palo, pero en la cultura hebrea se corregía con vara. Nosotros decimos con cincho, pero se corregía con vara a los hijos. Y también sobre llevar una vida santa. El Señor nos insta a llevar una vida santa, que dejemos las obras de la carne, que andemos en el Espíritu, que busquemos los dones. Todas esas directrices el Señor las ha dejado en su palabra. Entonces, cuando se lee en el contexto de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, habla de que la palabra del Señor es la que nos guía nuestros pasos, nuestro caminar en Cristo. Y alumbra nuestro camino para que no nos perdamos y no nos desviemos de su voluntad. Entonces, este es el primer punto. Las Escrituras nos dan una dirección de Dios hacia dónde debemos caminar, hacia dónde debemos seguir. Ahora también está la fidelidad de nosotros como creyentes. Eso nos ayuda para que nosotros tengamos la dirección del Señor. Y hay un versículo en Proverbios capítulo 3 del 5 a 6 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este proverbio habla acerca de que debemos de confiar en el Señor de todo corazón y que nosotros no digamos yo lo hago así porque así pienso yo. Todo lo que hago yo está bien. O cuando tomamos una decisión debemos de tomarla pidiendo al Señor que nos ayude. Por ejemplo, si alguien quiere comprar un bien, por ejemplo, que se arruinó el refrigerador de la casa, y eso pues actualmente es bien importante porque la comida se arruina si no está una refri. Entonces viene uno y dice, bueno, yo lo voy a comprar al contado porque necesito, y pidamos un préstamo, y el préstamo tal vez pagándolo sale al triple lo que uno pide, pero uno dice, sí podemos, pero uno tiene que calcularlo. O a veces el varón toma la decisión sin consultar a la esposa, o la esposa sin consultar al esposo. En algunas ocasiones los matrimonios ambos trabajan y a veces toman decisiones y no consultan al otro, porque lo que sí les puedo decir es que es bueno que la pareja siempre se ponga de acuerdo en los gastos, porque el presupuesto es de los dos, debe ser de los dos. Pero hay matrimonios que a veces dicen, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Yo manejo mi presupuesto y tú tu presupuesto. Y no debe ser así, debe ser en conjunto, donde ambos se consulten y digan, mira, fíjate que yo creo que debemos de comprar una refri y metemos un préstamo. Y de repente el otro cónyuge dice, mira, pero yo tengo ahorrado tanto y mejor hagámoslo de ahí. Y demos un enganche y paguemos en 3 pagos, por ejemplo. Cosas así. Entonces a veces uno tiene una opinión y el otro cónyuge tiene otra opinión. Entonces es bueno recibir la opinión del otro cónyuge y ponerse de acuerdo hasta en esos temas. Por eso dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo dice porque a veces uno toma decisiones sin consultar a Dios. Y alguien dirá, bueno, pero aquí no dice consultar al cónyuge. Pero el Señor para eso ha dejado el matrimonio, para que la palabra dice que los dos serán uno. Entonces uno no puede consultar, uno no puede tomar decisiones sin tomar en cuenta al otro. Pero muchos lo toman así. Dicen, yo tomo mis decisiones y mi pareja solo colabora con el alquiler y yo la comida. Y con eso estamos. Y lo demás es mío y yo dispongo. Pero no debería ser así. Debería ser algo en conjunto, donde ambos colaboren por el bienestar familiar.
Después dice este proverbio, reconócelo en todos tus caminos. O sea, que reconozcamos al Señor en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos, por muy mínimo que sea. Si vamos al trabajo, si tomamos otra ruta para ir a trabajar, si tenemos un gasto, si un fin de semana queremos ir a algún lado, ¿verdad? O a dar una vuelta a algún balneario, algún comercial, algún restaurante, o ir a la casa. En todos nuestros caminos debemos reconocerlo, en todas las decisiones que tomamos. Y como somos una pareja, ¿verdad? Y sí que tenemos que andar de la mano juntos, ¿verdad? Y sí que tenemos que ponernos de acuerdo en todo lo que hagamos. A mí hay un versículo que como me gusta que dice en Amós, ahorita se lo voy a buscar, Amós 3:3, y dice: andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Andar con alguien más si no estamos de acuerdo, si no... Bueno, definitivamente cada quien tiene su forma de pensar, porque aquí hasta influye el temperamento de cada persona, el carácter, la personalidad. Eso influye mucho en la toma de decisiones, porque no lo hacemos de la misma forma. Algunos nos tardamos un poquito más en decidirnos, algunos son más rápidos, ¿verdad? para tomar alguna decisión. Pero a lo que queremos llegar nosotros es de que definitivamente para que andemos juntos tenemos que estar de acuerdo. No podemos estar separados, uno por un lado y otro jalando por el otro lado, sino que por el bien, ¿verdad? de nuestro hogar, por el bien de nuestros hijos, por el bien definitivamente de nuestra familia, por realmente caminar en obediencia y agradarle al Señor. Debemos de hacer como dice aquí en este versículo, ¿verdad? Debemos de andar, pero estando de acuerdo en todas las cosas que nosotros influye, ¿verdad? En el bienestar de nuestra familia. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Por qué dice eso la palabra? Si la misma palabra de Dios dice que no hay ni un solo justo. Solo Dios, solo Jesús fue justo. Pero nos habla de que el justo es aquel que busca al Señor constantemente y confía en Él y lo honra. Y eso vemos un ejemplo en Abraham. Abraham fue un hombre justo. Siempre tomó en cuenta a Dios y siempre levantó un altar a Dios y le glorificaba y le daba la gloria a Él por todas las cosas. Mientras que Lot, su pariente, no se menciona la palabra de Dios en ninguna parte del Génesis que haya levantado un altar en agradecimiento a Dios por lo que Él hacía. Entonces, nosotros todo lo que hagamos, todo, debemos de reconocer a Dios en nuestra vida. Si vivimos en la casa que vivimos, si es casa propia, démosle gracias a Dios por esa casa. Pero si es alquilada, démosle gracias a Dios por el techo que nos permite y por su provisión para pagar el alquiler de esa casa, porque Él se convierte en nuestro hogar. Entonces, sea lo que sea, debemos de darle gracias a Dios, porque personas pueden decir: es que no es casa propia, entonces yo no le agradezco a Dios. Bien, hay que darle gracias a Dios porque hay quienes no tienen techo donde dormir y nosotros sí tenemos. El Señor tiene cuidado de uno, pero también debemos de tener una actitud de reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, en todo lo que hagamos. Y eso es lo que quiere el Señor. Ese es el siguiente punto, es el punto que estamos hablando. Nuestra fidelidad a Dios nos ayuda a recibir su dirección. Y también otro punto importante, la oración nos ayuda a recibir la dirección del Señor. En algunas situaciones nosotros no sabemos qué hacer y debemos de poner en oración la necesidad que tenemos a Dios. Muchas veces hay situaciones de enfermedad que vienen a la familia y uno no sabe qué hacer. Si llevarlo a emergencias, a un hospital general, ¿verdad? O a uno privado donde sabe uno qué va a gastar.
o a veces hay enfermedades que requieren decisiones difíciles. Entonces uno puede recibir opinión de otro doctor y uno debe siempre de poner en las manos del Señor esas situaciones difíciles, porque uno muchas veces no sabe qué decisiones tomar. Entonces ahí es donde el Señor puede ponernos el sentir de qué debemos hacer. Yo siempre he creído que cuando uno toma una decisión y uno está tranquilo y tiene paz, puede ser la voluntad del Señor. Porque cuando uno toma una decisión y se siente intranquilo, es porque algo no anda bien. Entonces, cuando nosotros oremos al Señor por una necesidad, pidamos al Señor que nos dé paz con la decisión que vayamos a tomar. Y Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. O sea que el Señor da sabiduría, pero al que se la pide. Pero no debemos decir: Señor, dame sabiduría, solo por decirlo. Debemos ponernos de rodillas, humillarnos ante Él y decirle: Señor, dame sabiduría porque yo no sé qué hacer en esta situación. Dame sabiduría para tomar la mejor decisión, para que podamos tomar la mejor decisión como familia. Sí, ¿y cómo vamos a obtener esa sabiduría? Aquí dice, ¿verdad?, que el que tenga falta de sabiduría que la pida, pero ¿cómo se la vamos a pedir al Señor? En oración, ¿verdad? En una constante búsqueda del Señor para que Él supla esa necesidad que nosotros tenemos de sabiduría, ¿verdad? Porque para todo es que nosotros tenemos que pedir la guianza del Señor y realmente esa es la importancia que nosotros como hijos del Señor debe de haber, ¿verdad? Una búsqueda del Señor constantemente, porque definitivamente que sin Él nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Definitivamente necesitamos de su presencia y necesitamos, ¿verdad?, que Él guíe nuestros pasos. Así es. Entonces, resumiendo los puntos que hemos hablado. 1, la palabra de Dios nos puede dar dirección. 2, la fidelidad que le mostremos al Señor, humillándonos y reconociendo al Señor en todos los caminos que debemos andar, o nuestros caminos. Eso nos da dirección. Y 3, la oración también nos puede dar la dirección del Señor. Ahora hay otros consejos que queremos compartir con ustedes. Y uno es: debemos de buscar el acuerdo con nuestro cónyuge. Muchas veces es difícil ponerse de acuerdo con el cónyuge, porque cada uno pretende tener la razón, y puede que cada uno tenga la razón de acuerdo a lo que piensa, porque cada uno piensa de diferente manera, pero no necesariamente es lo que más conviene. Pero a veces el orgullo hace que no se tomen buenas decisiones, porque el varón dice: es que yo soy el jefe del hogar. Y muchos han tomado erróneamente la palabra del Señor y han dicho: yo mando aquí. Pero no, el varón no manda. El varón es la cabeza del hogar, dice la palabra. Eso es lo que dice. Pero también la mujer tiene sabiduría, y muchas veces la mujer da consejos y a veces dan el punto cuando el varón no toma una buena decisión. A veces el varón sí y a veces la mujer no. Entonces, en estas situaciones es muy difícil ponerse de acuerdo, porque cada uno va a tener su criterio y su forma de pensar. Pero ahí es donde hay que llegar a un punto donde ambos deben estar de acuerdo con la decisión que se tome. Porque si uno de los dos cede solo por no pelear con el otro cónyuge, entonces está mal, porque se toma una decisión no conjunta, sino una decisión solo por no discutir. Y le voy a leer Filipenses. Aquí hay algo interesante. Filipenses capítulo 2, del 1 al 4. Y oigan lo que dice esto. Dice: por lo tanto, si hay un estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión,
hacer completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Miren todo lo que dice. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considérese al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, muchas veces se busca el interés de uno, por orgullo o por querer tener la razón, o por decir, es que yo soy el hombre de la casa y yo soy el responsable. Y uno de hombres se puede agarrar de eso. Pero aquí, ¿qué dice la palabra del Señor? No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, varones, debemos de buscar el interés común, el beneficio para toda la familia, no solo para uno. Y igual la mujer no debe buscar su propio interés, sino el beneficio de todos. Entonces aquí, la carta a los Filipenses nos exhorta a tener una actitud diferente, tanto el hombre como la mujer. Dice, siendo el mismo sentir, dice, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. A veces las decisiones no se toman con un propósito, se toman solo por querer satisfacer uno, su ego o su necesidad, y no el beneficio de toda la familia. Dice, nada hagan por egoísmo o por vanagloriarse. Con quien dice, mira, yo tengo la razón, yo siempre tengo la razón, o yo siempre hago esto porque yo tomo las mejores decisiones. No por vanagloria ni por egoísmo, sino con actitud humilde, dice. Y dice, cada uno considérese al otro como más importante que a sí mismo. Qué difícil es para un cónyuge muchas veces considerarse menos que el otro. Porque aquí dice, eso es lo que está diciendo. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Imagínense lo que dice esta carta a los Filipenses. Entonces, esa es la actitud que deberíamos de tomar. Cuando busquemos un acuerdo con nuestro cónyuge, recordémonos de esta palabra. Recordémonos que no debemos de hacer las cosas por egoísmo, no debemos de hacerlas con una actitud de prepotentes ni para vanagloriarnos, sino con humildad y ver al cónyuge más importante que a uno mismo, en beneficio de todos. Y lo que el esposo no ve, la esposa puede verlo. Lo que la esposa no piensa, el esposo puede discernirlo. Es decir que cada quien definitivamente tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero juntos verdaderamente formamos un gran equipo, ¿verdad? No es lo mismo que esté solo uno a que ya seamos un equipo, ¿verdad? Porque ya como dicen, ¿verdad? Dos mentes piensan mejor, ¿verdad? Porque ya tenemos otra opinión y ya sabemos, bueno, aquí estoy bien, aquí tal vez no es lo mismo que yo pienso, pero vamos a analizarlo, ¿verdad? Y en Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Pero me llama la atención cómo empieza, ¿verdad? Sean comprensivos, dice, con las faltas de los demás. Y bueno, definitivamente debemos de ser comprensivos porque, como les decía, no todos tomamos decisiones a la misma velocidad posiblemente. Tal vez algunos lo hacen, son más lentos, otros son más rápidos, y el que es lento tal vez se puede molestar en alguna situación porque dirá, pero ¿por qué tomaste la decisión tan así? Y no analizaste, no tomaste los riesgos, y puede hacer que el otro cónyuge diga, pero es que no te apuras, yo quisiera que tomaras las decisiones más rápidas, que fueras no tan lento, ¿verdad? Pero definitivamente, como dice aquí, seamos comprensivos el uno con el otro. Así es como debemos de tomar las decisiones, sabiendo que no somos iguales, ¿verdad? Pero por no ser iguales también trae un beneficio, que formamos un gran equipo, porque cada quien tiene sus debilidades y fortalezas, pero ya unidos hacemos un buen equipo y podemos, con la guía del Señor, tomar buenas decisiones para que no nos afecten y sobre todo que comprendamos cuáles son las razones, las causas por las cuales
se están haciendo las cosas. Como dice mi esposo, que todo tenga un propósito, que todo tenga un objetivo, que no sea solo así, sin pensarlo, sino que todo tenga su razón de ser. Sí, y también debemos de comprender que cada uno toma decisiones a su ritmo. Hay personas que toman decisiones a la ligera y hay personas que se toman el tiempo para tomar sus decisiones. Y eso lo vemos en las compras, por ejemplo. A veces la gente quiere un par de zapatos y hay quienes buscan y van a zapaterías y no se deciden. Y hay quienes solo miran un par de zapatos y dicen, estos quiero. Y ya no buscan más, no, pero hay que ver otros, pero no, estos quiero. Entonces, hay maneras de tomar decisiones, pero cada uno toma sus decisiones a su ritmo. Eso es como con los vehículos. Hay personas que manejan rápido y hay personas que manejan lento. Hay personas que tienen buenos reflejos y otras no. Entonces, cada uno asimila sus razonamientos de diferente manera. Entonces, debemos de comprender eso. No todos tienen la misma capacidad para tomar decisiones. Al decir la misma capacidad me refiero a la forma de procesar el conocimiento que debe tener para tomar una decisión. Muchos empiezan a razonar y empiezan a evaluar alternativas, esto tal vez sí, esto tal vez no conviene. Pero hay otros que dicen, no, así lo voy a hacer porque así tiene que salir. Entonces, debemos de comprender que somos diferentes y no debemos esperar que nuestro cónyuge tome decisiones igual que nosotros, porque alguien puede decir, no, es que eso es lógico, es de sentido común y eso tiene que ser así, pero a veces el cónyuge tiene otra perspectiva para tomar decisiones. Entonces, ambas decisiones pueden ser correctas. Porque puede ser que la necesidad no sea igual, ¿verdad? Para los dos, por ejemplo. Y ahorita se me vino esto a la mente. Por ejemplo, que se arruinó la refrigeradora. Uno de mujer, ¿verdad? Que es el que más se mantiene en la cocina o el que administra, ¿verdad? Todo lo de la comida y todo. Pues sabes que para uno es una gran necesidad, ¿verdad? Tener una buena refri, ¿verdad? Para que no pasar esas incomodidades de que no se descomponga la comida. Pero tal vez para el marido, para el esposo no es una necesidad, ¿verdad? Que la refri esté en buenas condiciones. Porque él se va a trabajar y pues siempre hay comidita y todo está fresco. Entonces puede haber, ¿verdad? Que en ese sentido no sea la misma necesidad, pero, por ejemplo, el esposo debe comprender, ¿verdad? De que es una necesidad para la familia, ¿verdad? Que también para él es beneficioso. Entonces, a eso me refería yo, de que tal vez no sea la misma necesidad para los dos, pero si ya se evalúa, si ya se toma, no a discutir, sino que a que realmente nos pongamos de acuerdo, entonces vamos a ver que es importante, por ejemplo, suplir esa necesidad. Así es. Entonces, recordemos esto. Las decisiones que se tomen no necesariamente son las mismas para ambos cónyuges, sino que cada uno lo toma de diferente manera, a una velocidad distinta. Le voy a leer 2 Corintios 6:6. Dice, vamos a ver, bueno, desde el 6:4, 2 Corintios 6:4 dice, sino que en todo nos recomendamos nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia en aflicciones, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos en trabajos, desvelos en ayunos. Y el 6:6, oigan lo que dice, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. O sea que cada decisión que tenemos y que debemos de tomarla con pleno conocimiento, no por orgullo, como les decíamos anteriormente, ni tampoco por vanagloriarse, ni para buscar uno su propia satisfacción. Yo tenía la razón y siempre tienen que hacerme caso. No, con conocimiento, con paciencia, bondad,
en el Espíritu Santo, en amor sincero. No pensando en uno mismo, sino pensando en los demás, en el beneficio de los demás y saber escuchar. Porque hay varones que dicen, no, aquí yo soy el que decido y yo soy el responsable. Pero también el voto de la mujer es válido, porque a veces ellas tienen otra perspectiva y ellas saben ciertas necesidades que uno no sabe. Como bien decía mi esposa, hay necesidades de la casa que ellas son las que se mantienen y ellas saben, y uno no. Uno sabe trabajar y uno no sabe qué necesidades hay. Y ellas saben ciertas necesidades. Entonces, es bueno analizar y recibir consejo, o uno recibir consejo con alguien más, ¿verdad? Y preguntar, mira, fíjate que yo pienso hacer esto, ¿qué pensás? ¿Verdad? Y alguien puede darle otra perspectiva también de las cosas. Pero el objetivo de esto que le estamos hablando es no llegar a la confrontación, porque hay parejas que terminan peleándose y no se ponen de acuerdo. Y a veces se toma una decisión y hay diferencias. Y después vienen los momentos ásperos donde después se van multiplicando y después vienen los problemas, ¿verdad? Y entonces hay que evitar eso, si se puede evitar, pidiéndole la sabiduría al Señor. Por eso le leíamos un proverbio donde dice que el que tiene falta de sabiduría se la pida a Dios, porque Él la da sin reproche, dice. Imagínense. O sea que si alguien cree que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Yo creo que a todos nos falta sabiduría para tomar ciertas decisiones, porque no lo sabemos todo y a veces nos tomamos con decisiones que nunca nos hemos topado. Entonces pidámosle sabiduría a Dios para que el Señor nos la dé sin reproche y nos dé la guianza que necesitamos para que Él nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones. Y siguiendo con esto, a veces se toman decisiones de manera emocional. Por ejemplo, hay gente que viene y va a un lugar y dicen oferta, tanto, 40% de descuento. Y la gente viene y dice, ay, eso estaba más barato, y se lo compran. Y tal vez no es una necesidad, solo es un capricho, o solo es porque no tenía eso que tanto anhelado y como está más barato, entonces lo compro. Pero hay que revisar antes la economía, si de verdad ese gasto nos va a desequilibrar o no. Porque después llega fin de mes y ya no podemos pagar la luz, ya no podemos pagar el impuesto de luz y el agua o los servicios, o ya no tenemos para comprar ciertos gastos. Entonces uno se emociona cuando mira ofertas. Y a veces las ofertas parecieran ofertas, pero tal vez no son ni ofertas. Solo le bajaron un poquito de todo lo que le subieron en el año. Un centavo. Sí, y eso de las ofertas, y no quiero difamar, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que tienen negocio y son honradas, pero lo de las ofertas es una estrategia. Porque a veces se le pone al final, vale 9.99. Y eso es psicología. Y ya está estudiado y está comprobado científicamente. El cerebro humano procesa lo que ve. Y anda poniendo oferta 9.99. No está ni a 10 quetzales. Está a 9.99. Entonces, para hacerlo más barato. Y utilizan números impares para ofertas. Es psicología. Entonces, debemos de tener cuidado, y ahí es donde debemos decirle al Señor, Señor, ¿será que debo comprar esto? ¿Será que es una necesidad o es un gusto? ¿Verdad? Si podemos comprarnos el gusto, pues qué bueno, pero si es una necesidad y no podemos, digámosle al Señor, Señor, ¿será que tengo que comprar esto ahorita o me espero un poco más? Entonces no debemos de tomar decisiones de manera emocional, debemos ser objetivos. ¿Por qué voy a comprar esto? ¿Será que me beneficia? ¿O será que es un regalo? ¿O será que ya es tiempo de comprarlo? Y si puedo, porque si no podemos comprar eso, es que en 10 pagos. Pero ¿será que esos 10 pagos en 10 meses vamos a poder pagarlos o no? Entonces debemos de analizar en realidad si esa decisión que estamos tomando
va a ser la correcta o no va a ser la correcta. Entonces, bueno, y lo último, debemos tomar decisiones basándonos en decisiones correctas, no incorrectas. Solo les voy a mencionar un ejemplo por el tiempo, ¿verdad? No podemos analizar todas, pero hay varios ejemplos. Uno, las familias de Israel deseaban tener un rey, como las otras naciones. ¿Se recuerdan cuando Israel no tenía rey? Eso lo vemos en 1 Samuel 8:5, donde le dijeron al profeta, queremos un rey. Esa fue una decisión que tomaron ellos, todos. Entonces el Señor se los concedió y fue el rey Saúl a quien fue el primer rey de Israel. También vemos en Génesis cuando Abraham mintió sobre Sarai. Génesis 12. Mintió sobre ella para él guardarse, ¿verdad? Y que no lo mataran. Entonces, y vemos también en 1 Samuel capítulo 2 que Elí se negó a disciplinar y a seguir diciendo no a sus hijos por los actos malvados que cometían. O sea, no los corrigió. Entonces son decisiones que al final pesaron en el pueblo de Israel. El no haber tenido rey y después tener trajo consecuencias. Y vemos la historia que la mayoría de los reyes fueron malos. No agradaron a Dios. En toda la historia, tanto los de Judá como los del norte, ¿va? Los del sur, cuando se dividió el reino. Todos fueron reyes que hicieron lo malo ante el Señor. Fueron pocos los que Dios dice y agradó. Pero dicen y agradó al Señor, pero no quitó los Baales de las tierras altas. Muchos dicen eso. O sea que no todos dieron el 100% y agradaron a Dios. En el caso de Abraham, cuando mintió sobre Sarai, trajo una maldición a Egipto y lo sacaron de ahí. Expuso a su familia. Y en el caso de Elí, que se negó a disciplinar a sus hijos, era su responsabilidad y no corrigió a sus hijos que eran malos. Entonces, son ejemplos que nosotros vemos que son errores que a veces se pagan caro. Y vemos también otros ejemplos. Los madianitas, cuando oyeron las trompetas de Gedeón, entraron en pánico y confusión, ¿verdad? Gedeón obedeció, ¿verdad? Y confundió las mentes de los madianitas. Y vemos también, por ejemplo, otro ejemplo, el último que les podemos dar ahorita, es Acán, cuando vio un manto hermoso, plata, oro, y lo ocultó por su codicia. Expuso a su familia y todos murieron a causa de ese pecado. Son malas decisiones que se toman a veces. Se toman por emociones y no porque de veras sea una necesidad o tenga un objetivo. Entonces, conclusión, cuando tomemos decisiones, según lo que les compartimos, primero, la palabra del Señor, la Biblia, debe darnos la dirección del Señor. Segundo, debemos de tomar en cuenta al Señor en todos nuestros caminos, reconocerlo en todos nuestros caminos. Y debemos de poner en oración al Señor las decisiones que tomemos. No debemos de tomar decisiones de manera emocional, sino que de manera objetiva, ¿verdad? Para que tengamos que tomar una buena decisión y no sean malas consecuencias como los ejemplos que les enunciamos ahorita. Pues esto era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas, ¿verdad? Buscando la dirección de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de buscar su dirección con base en la palabra del Señor, reconocerlo en todos nuestros caminos con oración y tomando decisiones de manera objetiva. Dios les bendiga, hermanos. Hasta en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde a todos, radio oyentes, amigos y hermanos en Cristo. Fue mucha bendición estar con ustedes acá, compartiéndoles nuevamente de las riquezas de la palabra del Señor para nuestras vidas.
hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.